noches. El Movimiento Cultural Cesarina, como todos ustedes saben, estamos cumpliendo los 15 años de tareas interrumpidas, ¿verdad? Presentando diferentes eventos culturales. El invitado de hoy es el doctor Julio Barrera, quien nos va a hablar de la inteligencia natural. Es muy sugerente el título, pero de todas formas yo agregaría palabras de él que relaciona, digamos, la mente humana con la ciencia, el arte y la tecnología, ¿verdad? Un poco para aclarar cosas. El doctor Barrera es también escritor, tiene otros libros, ¿verdad? Hay uno de los libros que a lo mejor en otro momento podemos acercarlo, que se llama Los Nuevos Viejos, ¿no? El Nuevo Viejo, que tiene que ver con, bueno, más o menos con nosotros, y que está bien interesante, ¿verdad? Pero hoy nos va a hablar de la inteligencia natural. Es médico geriatra, gerontólogo, reside en la Barra de Maldonado, donde ejerció la profesión durante 30 años. Hoy retirado, evidentemente, tiene varios libros escritos y, dada su profesión, le interesan particularmente las demencias. Bueno, creo que más o menos, no sé si usted quiere agregar algo o ya le damos la palabra y empezamos con el tema. Eres el título. ¿El título? Eres el título. ¿Cómo? La inteligencia natural. Ahora el doctor nos va a ir aclarando. Bueno, gracias, Virginia. Muchas gracias a todos ustedes por venir a escuchar esta charla. Que bueno, el título es bastante sugerente, ¿no? Es una charla que yo la di el año pasado a un grupo de médicos, de artistas y de científicos. Ahora sí. Porque hay gente que no me escucha. Ahí está. Porque, digamos, es una charla que apunta a un tema que, si bien no es actual, porque la inteligencia natural no es un tema actual, sí la inteligencia artificial hoy habla todo el mundo, hasta que se instale definitivamente en la vida cotidiana y pase a ser un elemento más de la cual ya no va a haber que hablar tanto. Yo me he interesado siempre en este tema, ¿no? En el tema entre la relación de la mente y el cuerpo, que además es un tema bastante médico, ¿no? Porque en medicina hablamos de que el organismo es la salud, la vida es biopsicosocial, o sea que hay un cuerpo, hay una psiquis que está inmersa en lo social. Pero ahora, sobre todo con las neurociencias, que han avanzado tanto en las investigaciones, aparecen conocimientos nuevos que abren luz o abren paso a nuevas interrogantes. Tanto es así que se ha transformado prácticamente en temas filosóficos y que pueden enfocarse de diferentes maneras. Entre una de ellas es el arte. Por eso voy a hablar de la mente sobre todo, pero también de la inteligencia en particular, desde sus orígenes, para comprender mejor el tema de lo que estamos hablando. Primero voy a hablar de las diferentes etapas por las que pasó la historia de la mente. Después voy a relacionar algunas propuestas artísticas que se aproximan a estos temas. Después voy a mencionar algunas especies que no son seres humanos, pero que también tienen mente y también tienen inteligencia.
porque la mente no es exclusiva de los seres humanos. Y finalmente voy a mencionar las últimas tendencias, que son concebir la mente que no solo se localiza en el cerebro, sino que se expande e involucra, además del cuerpo, también el medio que los rodea. Así que es un tema amplio, complejo y que a veces también es difícil de transmitir. Yo voy a tratar de ser lo más simple posible. Encontré este libro en una librería de segunda mano. Es una edición de 1977 y me llamó la atención el título, El yo y su cerebro. El título es bastante particular, ¿no? Porque hay como se podría haber sido yo y mi cerebro, por ejemplo, o uno y su cerebro. Pero acá como que el yo se distancia del cerebro, de un órgano que le es propio, que además es donde se origina el yo y la conciencia, y habla como si fuera un órgano objetivo, que se abstrae y se diferencia y se apropia de un órgano material que es el cerebro. Este libro en realidad es un extenso diálogo entre un profesor de neurofisiología, un neurocientífico, y un filósofo que se llamó Karl Popper. Karl Popper fue un filósofo epistemólogo que habla del conocimiento objetivo. ¿Cómo podemos conocer objetivamente, sin la influencia, digamos, de otros elementos, las cosas, ¿no? El conocimiento objetivo. En ese diálogo ambos adoptan una postura dualista, es decir, los dos defienden el dualismo. ¿Qué quiere decir? El dualismo es, por una parte, lo material y por otra parte lo inmaterial. En este caso, lo material sería el cerebro y lo inmaterial sería la mente. De todos modos, el cerebro es el órgano donde se aloja el intelecto, es decir, donde nace la inteligencia. La palabra inteligencia proviene del latín intellectus, que se interpreta como escoger lo que se va a leer. Hay otra acepción también, que es leer hacia adentro, porque surge en la Edad Media, en la Baja Edad Media, cuando los monjes leían en los refectorios o en las bibliotecas y estaban todos juntos. Entonces se molestaban cuando hablaban en voz alta y tenían que aprender a hablar primero en voz baja, solo moviendo los labios, y después a leer en silencio. O sea, leer hacia adentro, de ahí viene la palabra inteligencia. Pero la palabra inteligencia ya nace de la época de los griegos. Los griegos hablaban del nous. El nous era el espíritu o el alma que guiaba al intelecto hacia la razón verdadera o hacia la verdad. Era una guía que guiaba al intelecto hacia la verdad. No sé si ustedes se acuerdan de aquella alegoría de Platón en el Fedro, que la razón era el aurida, el que manejaba los caballos, ¿no? Bueno, ese era el nous, hablaban del nous, que era un concepto más bien de espíritu o del alma, que en la Edad Media se transformó en intelegere, que era inteligencia,
pero que ya los filósofos de la modernidad, como estas palabras estaban muy relacionadas con conceptos teológicos o teleológicos, lo transformaron en entendimiento o conocimiento. Filósofos como Hobbes o como Locke, ¿no?, del siglo XVI, ya no hablaban de inteligencia, sino que hablaban de entendimiento o conocimiento. Hasta ese momento se creía el concepto de Aristóteles. Aristóteles creía que la imaginación, que las emociones, que el pensamiento estaban en el corazón. Pero en el siglo XII aparece un filósofo que se llamaba Averroes, que situó por primera vez a la mente y al intelecto en el cerebro. Este es un papiro descubierto en el siglo XIX, pero que data del siglo XXVI a.C. y se descubrió en Egipto. Y ya hablaba en estos manuscritos del cerebro, cuando hablaban, por ejemplo, de las hemiplegias o de las otorragias, ya hablaban del cerebro. Pero fue Leonardo da Vinci, en el siglo XVI, el que atribuyó al sistema nervioso central el origen del movimiento y de la vida. Leonardo disecaba cadáveres y les inyectaba aire para darle volumen y hacer que tuvieran una dimensión, que fueran tridimensionales, para pintarlos. En ese momento estaba prohibido disecar cadáveres, pero a los artistas se les permitía, a algunos artistas. Pero no fue hasta el siglo XIX que un neuroanatomista que se llamaba Joseph Gall aportó dos conceptos fundamentales a la ciencia de la mente. Primero, que todos los procesos mentales son biológicos, o sea que tienen una base orgánica. Todos los procesos mentales están en la cabeza, en el cerebro. Y además, que en el córtex, o sea, la parte que recubre el cerebro, está dividida en regiones diferenciadas. Cada una, por ejemplo, la visión, el habla, cada una tenía una visión diferenciada. En esa época predominaba el concepto del dualismo. Descartes, que era un filósofo francés, hablaba de que tenemos una naturaleza dual, o sea, el cuerpo, que es material, y el alma, que es inmaterial. A la primera llamó res extensa y a la segunda res cogitans. Y que las dos interactuaban y se juntaban en una parte del cerebro que se llamaba la glándula pineal. Eso era lo que creía Descartes en ese momento, la dualidad. Pero el monismo, que también es llamado materialismo, defiende otra cosa, sostiene que todo el funcionamiento de la mente también puede explicarse por medios físicos y que asientan en una base material. En ese momento la religión católica se aferró a la base del dualismo porque concebía el cuerpo por un lado y el alma espiritual por otro. En cambio, la postura monista del materialismo fue defendida por la comunidad científica. Y es un dilema que hasta hoy surge, ¿no? Por un lado, los científicos son materialistas y las religiones son dualistas.
El cerebro es el órgano humano más complejo que existe. Allí está alojada la mente. Y además se origina el lenguaje, se originan las emociones y se origina todo en el cerebro. Pero el ser humano no es el único que tiene cerebro, como dije anteriormente. También hay otros seres animales que también tienen cerebro y que vamos a ver más adelante. En este cuadro nos muestra que el cerebro ocupa el 2% del peso corporal. Sin embargo, consume el 25% de la energía del cuerpo. Hasta hace unos 20 años se creía que el número de neuronas era de 100 millones. Pero una científica brasileña, mediante una técnica revolucionaria para esa época, descubrió que había 86.000 millones de neuronas y su equivalente en grías. Las neuronas son la unidad celular básica del sistema nervioso central. Durante mucho tiempo el cerebro se estudió por sus características externas. Se hacía en base a modelos como este que estamos viendo acá, que estaba formado por cera coloreada, yeso, papel mallé y madera. Y acá se veían los hemisferios y las circunvalaciones cerebrales. Yo llegué a ver estos modelos en la Facultad de Medicina. Pero en el siglo XIX, dos célebres histólogos, uno Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, que acá vemos la foto, y otro que se llamaba Camilo Golgi, pudieron visualizar mediante el microscopio una intrincada red formada por millones de neuronas. Y esto provocó en el conocimiento del cerebro un avance en el conocimiento científico y sitúa a la neurona como unidad básica del estudio neurocientífico. Acá tenemos los cortes tenidos por hematoxilina y eosina, que eran cortes del cerebro, que por primera vez se estudiaban bajo un microscopio. Ramón y Cajal describió lo que veía con estas palabras: la corriente debe transmitirse de una célula a otra por medio de continuidad o contacto, como el empalme de dos hilos telegráficos. Las neuronas son las misteriosas mariposas del alma. Quizás un día, con el movimiento de sus alas, nos aclaren el secreto de la vida mental. Estas descripciones son metáforas. Metáforas realizadas por un científico que especula sobre una hipótesis que él postula, pero que aún no se había descubierto. Con los años se descubrió que esas metáforas eran válidas. Es un método científico que habitualmente se utilizan los científicos, que es la inducción o la deducción en base a lo que ven y lo que especulan que podría ser, que muchas veces es el origen del conocimiento científico. Pero fue un médico francés llamado Charcot, a mediados del siglo XIX, el padre de la neurología moderna. Antes, las parálisis, por ejemplo, o los temblores, eran considerados enfermedades. Pero Charcot descubrió que esos eran síntomas, que en realidad correspondían a síndromes
que se alojaban en el sistema nervioso central y que eran una enfermedad mucho más compleja. Como en ese momento no había otro elemento para registrar lo que se veía, se dibujaba. Estos son dibujos del libro de Charcot, ¿no? Por ejemplo, acá se ven temblores, se ven posturas anormales, acá se ve una persona que aparentemente está deprimida o con una catatonía, ¿no? Era la forma de transmitir el conocimiento científico de los síndromes y de los síntomas de los pacientes, porque no se tenían otros medios. Si bien ya existía la fotografía, todavía no estaba muy difundida. Cuando apareció la fotografía, se empezaron a fotografiar los pacientes. Esta es una foto, es de un libro de 1891 y el libro se llama Lecciones clínicas sobre la histeria y el hipnotismo. De arriba se ve el paciente en estado normal y abajo en estado de sonambulismo y si no, en el otro en estado de hipnotismo. Esa era la forma de registrar en esa época los síntomas. Por la misma época surgió la teoría de la localización cerebral, que sostenía que las capacidades mentales, como el habla o la visión, residían en zonas específicas del cerebro. Como acá vemos la parte visual, ¿no? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, la visión, etc. Esto hoy es la base de la neurocirugía moderna, pero en el siglo XVIII dio lugar a una pseudociencia que se llamó la frenología, que determinaba el carácter de un individuo a partir de la forma de su cráneo. Y a fines del siglo XIX apareció otra pseudociencia también, que se llamaba la antropometría, que de acuerdo a las medidas de una persona detectaba, por ejemplo, la capacidad de género o teorías racistas, o incluso se evaluaba la inteligencia mediante el tamaño del cráneo. Estas cosas ayudan a pensar en cómo van confluyendo, de alguna manera, elementos científicos y descripciones artísticas, ¿no? mediante el dibujo y mediante la fotografía. Pero este es el primer, en 1885, el cerebro se enseñaba con este modelo. Este es un modelo que está hecho de hierro, madera, arcilla, poliestireno, espuma y espejos. Es el primer modelo anatómico que representaba las fibras nerviosas y las zonas emocionales del cerebro. Fueron realizados en Europa, principalmente en Alemania y en Francia, pero se dejaron de usar, se perdieron. Y un día, en el año 2016, un artista los descubre por casualidad en un hospital y creó un proyecto llamado Phantom Model, que consistió en reproducirlos y llevarlos a los mismos lugares donde habían sido útiles para la enseñanza del sistema nervioso.
como una especie, digamos, de no solamente de incorporar la historia de la medicina dentro de lo que hoy sabemos, sino también de comprender cómo fue evolucionando el conocimiento de la mente. Hoy el original está en una galería en Madrid. También esta fotografía es de un museo de historia médica en Berlín. En el sótano del Hospital de la Caridad, donde pusieron todos los cerebros que había disecado un famoso anatomopatólogo llamado Virchow, donde al disecar el cerebro se diagnosticaba post-mortem las enfermedades que tenía el paciente. Y un artista recogió todo ese material y lo puso como una exposición para integrar la arquitectura del hospital a lo que fue en algún momento un elemento de estudio de los neurocientíficos. Este afiche corresponde a una película llamada El gabinete del doctor Calegari, que muchos habrán visto. Es un clásico alemán del expresionismo alemán, que se filmó en 1918. Consiste en que un médico, el director de una clínica psiquiátrica, induce a un paciente mediante sonambulismo a cometer un crimen. El guionista, el director, se basó en un hecho real. Acá vemos en este fotograma al director con el bastón, el sonámbulo, y la chica que va a ser la víctima. Esto es la tapa de un diario que salió, el recorte de un artículo de un diario que salió en Manchester, que relata, es del 2005, o sea que es bastante reciente, ¿no? Tiene 20 años. Relata el asesinato de un padre por su hijo cuando habían salido de copas de noche, y el hijo mató al padre y en el alegato judicial dijo que no recordaba nada de lo que había hecho. Estuvo preso un tiempo y posteriormente le dieron la libertad, como con el diagnóstico de insania. Insania quiere decir que estaba enfermo, que no estaba dentro de sus cabales y que por lo tanto no era imputable. Era inimputable. Acá tenemos dos casos de cómo hasta ahora hay partes del cerebro que no son totalmente desconocidas. En el primer caso, en el gabinete del doctor Calegari, es una ficción basada en un hecho real. Y en este último, en el asesinato de Manchester, fue un hecho real, pero parece una ficción, ¿no? El hecho de que lo hayan dejado libre. Esto es una resonancia magnética funcional. Es una imagen digital interactiva que es del año 2006, o sea, aproximadamente en la misma época que se cometió el asesinato en Manchester. En esta resonancia magnética funcional es una investigación científica en donde se ve que pacientes que están en coma, totalmente inconscientes, en
estado vegetativo, cuando se les hacen preguntas o cuando se los estimula, reaccionan, su cerebro reacciona. Pueden discernir, por ejemplo, pueden comunicarse con personas, pueden comunicarse incluso decir sí o si no, responder si sí o si no, con personas que antes se creían que estaban inconscientes. Bueno, esto que está en investigación y que, digamos, de alguna forma se hace no con fines clínicos, sino con experimentales e incluso, como vamos a ver más adelante, con fines artísticos, puede, como ustedes imaginarán, pueden traer consecuencias insospechadas en cuanto, por ejemplo, a lo que se refiere a fenómenos paranormales, como la telepatía, por ejemplo, o cuando se habla de las premoniciones o de la intuición, buscar científicamente a qué corresponde. Claro, esto es un tema para otra charla, pero digo, es una punta que conviene conocerla, ¿no? Conviene conocerla porque además no sabemos nada del cerebro. Apenas estamos conociendo algunas pistas a través de los métodos actuales de imagenología y de las investigaciones en bioquímica y las neurociencias, pero todavía se sabe muy poco. Leonardo da Vinci decía que todo nuestro conocimiento tiene su origen en nuestras percepciones. Vale decir, que todo lo que nosotros conocemos lo podemos aprehender mediante nuestras percepciones, entre la vista, el oído. Ese es el conocimiento objetivo que tenemos de la realidad. Aparentemente puede ser así, eso es lo que decía Leonardo da Vinci. Pero estudios, o mejor dicho, propuestas hechas por psicólogos nos muestran cómo se puede intuir la realidad o falsear la realidad. Por ejemplo, nuestra mente tiende a rellenar, en este caso, ¿no? Nuestra mente tiende a rellenar la información que le falta según las expectativas de la experiencia previa. Como esta imagen, por ejemplo, ¿no? Todos supongo que se imaginaron que ahí atrás está la Mona Lisa. Sin embargo, son imágenes en blanco y negro que tienen cierta degradación. Ahí atrás no está la Mona Lisa. Es que nuestro cerebro tiende a rellenar los elementos que faltan. En esta otra figura, por ejemplo, la zona central del dibujo se produce una sensación visual de expansión. Parecería que el agujero negro crece. Hay una serie de imágenes realizadas casi todas por psicólogos que nos inducen a falsear la representación visual. Pero yo me voy a detener un poquito en esta, que es una imagen creada en 1950 por dos psiquiatras y que se llama el triángulo de Penrose. Se trata, si ustedes la pueden observar bien de ahí, es un triángulo que es un objeto imposible o paradójico, digamos, ¿no? Porque es en realidad una figura bidimensional, pero cuando la vemos parece tridimensional. Una vez que razonamos que es tridimensional, porque la observamos con detenimiento y además nos dicen que es bidimensional, sin embargo, en nuestras retinas permanece la imagen tridimensional.
de alguna manera contradice lo que decía Leonardo da Vinci, porque nuestras percepciones nos engañan. Y de esto ya lo habían descubierto los pintores renacentistas, los pintores del Renacimiento, en ese artilugio de las pinturas que se llaman en la trampa del ojo, el trampoleo, que muchos de ustedes habrán escuchado. Esta otra obra es realizada también por un artista que le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer cuando tenía 50 años. En ese momento del diagnóstico, él estaba bien. Y era un pintor, un dibujante. Entonces comenzó a dibujar su rostro y periódicamente volvía a repetir el mismo dibujo mientras la enfermedad avanzaba. En las últimas etapas, aquella, la de la izquierda, vemos que la imagen está totalmente desfigurada, como que los ojos han desaparecido y se funden con las fosas nasales. Hay una grieta entre el cerebro y la boca por la que antes se comunicaba y va perdiendo progresivamente su identidad. Esto es esta muestra de pintura está en un museo de París. Y esto es otra instalación realizada por un artista, que son 4 osciloscopios, en donde el artista registra su actividad encefálica, haciendo un electroencefalograma en cada uno, pero con diferentes actitudes. Por ejemplo, una conversando, otra escuchando música, otra pensando, haciendo diferentes cosas, tratando de captar en un registro electroencefalograma gráfico las diferentes actividades encefálicas que tiene. Bueno, seguramente muchos habrán visto estas imágenes. El Homo sapiens fue evolucionando y su cerebro fue creciendo hasta, digamos, convertir hoy ese órgano en una máquina no solo del lenguaje, sino también del pensamiento y de la abstracción. Ya en esa época, el hombre primitivo, en la prehistoria, tenía nociones de transmitir sus ideas, pintando en las paredes, para que en las futuras generaciones pudieran saber que ahí habían vivido ellos. Esta es un libro de un investigador científico que sacó el premio Nobel por haber descubierto las transformaciones que se producen en el cerebro cuando aparecen imágenes que van a quedar en la memoria. En la memoria no sabemos cómo es que registramos la memoria, ¿no? Pero este científico, a través de un caracol que se llama apricia, que existe únicamente en las costas de California y que tiene la cualidad de que sus neuronas son muy grandes
mediante experimentos se pudo averiguar que frente a determinadas cosas en la neurona se producían cambios a nivel bioquímico que transformaban esa memoria para quedar registrada. Eso se llamó la huella mnésica. Es una cosa muy experimental. Sabemos que la memoria es la base de nuestra identidad y es imposible saber por qué las cosas nos quedan registradas o se nos olvidan. Seguramente hay un componente emocional, pero actualmente la neurociencia, en sus investigaciones, trata de buscarle una base científica, material, y de alguna manera, mediante esta investigación, se vio que hay un cambio a nivel de la neurona en estos animales que son muy básicos, pero que podrían representar eventualmente lo mismo en los seres humanos. El arte también ha puesto sus ojos, su interés en qué pasa con la memoria, ¿no? Esto es una instalación de videoarte en donde se les indujo a voluntarios a tener un recuerdo falso. Habían voluntarios que no sabían que se estaban sometiendo a una prueba y que les decían que una vez, cuando eran niños, se habían perdido en un centro comercial. En realidad era un falso dato, no se había perdido. Pero la mayoría de ellos creyó que realmente se habían perdido. Y eso se registró en un video arte, ¿no? Mostrándole a ellos lo que había pasado. Y después que los convencieron, era muy difícil volver atrás y decirles que había sido una prueba. Esto es lo mismo, es un video arte en donde el artista estuvo más de 2 meses en estado de coma vegetativo. No se acordaba nada, cuando vino en sí, no se acordaba nada de lo que le había pasado. No se acordaba ni siquiera de su infancia ni nada. Entonces el artista, para reflejar de alguna manera eso que le había pasado, hizo una instalación documentando lo que había pasado con una población de una isla en el norte del Atlántico, cerca de Groenlandia, donde vivía una comunidad que nunca había salido de esa isla. Y en un momento, por una cuestión de sobrevivencia, lo sacaron de ahí y lo llevaron a otro lugar. Y a partir de ahí se produjo un quiebre, una pérdida de identidad, una amnesia de todo lo que había pasado esa comunidad y las generaciones anteriores. La ficción literaria, la literatura, tiene muchos ejemplos de cómo los escritores buscan la manera de representar la memoria. Voy a nombrar simplemente 3 que son para mí muy importantes y que ustedes seguramente van a conocer. Es todavía para mucho, porque cada de estas obras es muy importante. Pero, por ejemplo, En busca de tiempo perdido de Proust, le despierta la memoria a partir de
una magdalena que está comiendo. Y esa sensación gustativa hace que él vuelva a su pasado y lo rescate y escriba los 6 o 7 tomos que constituyen En busca del tiempo perdido. El Ulises de Joyce intenta rescatar la vida de una persona, el pensamiento y la acción de una persona durante un día. Todo lo que se le ocurre pensar a esa persona durante ese día, todas las cosas que hace esa persona en ese día. Joyce trata de ponerlas en un libro. Es un libro cuyo valor, digamos, literario, además de su estilo particular, y en esa impronta, ¿no? El rescatar la memoria. Y el otro texto, que también es digamos, muy elocuente, es un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso. Funes es un individuo que no puede olvidar. Todo lo que registra se le queda en la memoria. Cada acto, cada percepción que él tiene de un movimiento, de una hoja, de una rama, de un pájaro, todo, absolutamente todo le queda en la memoria. Al final le enloquece, porque no puede pensar. El hecho de registrar todo en la memoria le impide pensar. Nadie puede retener tantos datos en la memoria. Sin la memoria, por otra parte, tampoco podríamos saber quiénes somos, porque somos a partir de lo que recordamos que somos. Nadie, por tener buena memoria, es necesariamente inteligente. Ni todos los inteligentes necesariamente tienen que tener buena memoria. Suele existir esa confusión de que tener mucha memoria es ser más inteligente. Sin embargo, para la inteligencia son más importantes los conceptos, no tanto los datos. Voy a mostrar algunas imágenes realizadas por neurocientíficos en colaboración con fotógrafos, con fines de investigación, pero que además pretenden ser artísticas, o buscan ser artísticas. En esta imagen que estamos viendo, son las neuronas de un ratón, mediante un tratamiento químico que las hace ópticamente transparentes y genera una recreación virtual en 3 dimensiones. Es mediante un rayo láser que corta una fina lámina de la muestra para mostrar e iluminar un único plano. Este proyecto, que se llama Blue Brain, intenta reconstruir y simular digitalmente el cerebro de un ratón. Es decir, mediante una computadora se extrayeron los datos del cerebro de un ratón y después, mediante una estrategia de comprensión de la estructura, se transmitió a una fotografía para recrear esta lámina. Este es otro proyecto llamado Self-Reflected del 2016 y es un micrograbado reflectante sobre material vitrocerámico. Lo realizó un neurocientífico que además es artista.
muestro todas estas imágenes que son interesantísimas. Estas, por ejemplo, son células de tejidos vivos que mediante una aplicación de genes tomados de corales y medusas provocan un aspecto fluorescente y permiten la localización de cada una de las neuronas, ¿no? Entre millones de neuronas. Esta es una instalación de videoarte. Se titula El efecto de la consagración de la primavera de Stravinsky en el cerebro humano. Es una resonancia magnética funcional en donde el artista está mirando su propio cerebro y viendo las fluctuaciones del flujo sanguíneo y del consumo de oxígeno en forma directa, mientras escucha una composición que, como ustedes que la conocen, la consagración de la primavera de Stravinsky, es un ritmo muy rupturista, muy regular, que alterna permanentemente las síncopas, es decir, que quiebra la armonía y se aparta de la tonalidad clásica, provocando en el que la escucha una sensación de inquietud y de desasosiego. ¿No es cierto? Para quien la ha escuchado, se da cuenta que no es ni Mozart ni Bach, es una música disruptiva. Y el artista lo que pretende es demostrar y fijar en la imagen de la resonancia magnética funcional, documentando lo que pasa en su propio cerebro. Eso se hace con fines artísticos, pero también se puede hacer con fines investigativos. No sabemos hasta dónde va a llegar la ciencia con todas estas cosas. Por eso hoy se habla de neurofilosofía, porque hay todo un componente filosófico detrás de todas estas propuestas artísticas y científicas que nos llevan a pensar hasta qué punto es ético o no es ético. Se habla de neuroderechos, después lo vamos a ver. Esta es una imagen digital de un mapa semántico de la corteza cerebral humana. A veces uno se pregunta si no estamos frente a la posibilidad de un reduccionismo científico. Es decir, si la técnica no ha avanzado tanto, que pretendemos explicar cosas inexplicables que siguen siendo parte del misterio de la vida mediante imágenes o investigaciones científicas que no nos conducen a nada o nos conducen a un callejón sin salida. Esta es la etapa de un diario de 1954, en la que se anuncia la venta del primer cerebro electrónico. Hasta ese momento, las computadoras existían solo en instituciones del Estado y eran patrimonio del gobierno. No había computadoras como hoy tenemos cada uno en su casa. Las computadoras en ese momento eran de uso exclusivo para fines del Estado. Pero en 1954 aparece esta etapa promocionando la venta del primer cerebro electrónico, que era una IBM 650.
funcionaba como si fuera un riñón, por ejemplo, no sé, o un corazón que se podía trasplantar. En realidad, llama la atención el título, ¿no? Pero hoy el desarrollo de las interfaces cerebro-ordenador ha permitido cambiar estados mentales e incluso paliar algunas enfermedades. Más adelante vamos a ver en qué consiste. Es interesante ver la evolución de los términos que ha tenido desde ese momento hasta ahora. Ordenador, computador, procesador y finalmente inteligencia artificial. El ordenador y la computadora permiten la acumulación de datos, mejorar la información, ordenarla, computarla y procesarla. Pero por sí sola no nos da ninguna verdad. Le falta el sentido, la dirección. Procesador y procesión responden a la misma raíz etimológica y significan adelantar. El verbo es procedere, del latín, procedere. Pero la procesión tiene que ver con un ritual, con una narración, con una salida solemne o un cortejo religioso que tiene una finalidad. Tiene una connotación teleológica. Al tener una finalidad, tiene una connotación teleológica y por lo tanto metafísica. También la inteligencia artificial, como hemos visto hasta ahora, tiene una connotación metafísica. Es algo artificial, pero ordenar, computar o procesar mediante una máquina también son artificiales. Hoy se le agregan otros vocablos, ¿no? Como por ejemplo germinativa, amigable, cuántica. La diferencia es que si al principio estaban destinadas a informar mediante la acumulación de datos, ahora parecen destinadas a orientar la acción humana. Bueno, les voy a pasar rápido las imágenes para que tengan una idea de cómo sería la conversación. Voy a ver si la engancho acá. Esto es un libro de dos neurocientíficas uruguayas, realizado entre neurocientíficos y artistas. Se llama Mirar la mente. Está muy interesante. Si lo ven por ahí en alguna librería, se lo recomiendo. Pero, como les decía al principio, la mente no es exclusiva de los seres humanos. También los animales tienen mente. Este es un platelminto, un gusano, que cuando se corta el gusano, se reproduce por sí mismo. Tiene varios cerebros, igual que el pulpo. El pulpo en cada una de estas patas tiene un cerebro que es autónomo e independiente. Esto es también una instalación de Thyssen-Bornemisza
en Madrid sobre arañas. Las arañas tienen un cerebro muy pequeño, pero su cerebro se extiende a través de las telarañas, que son como redes para conocer y darle información a su cerebro. Y en esta instalación trata de ser interactiva con los seres humanos. Son fotogramas de estorninos. Los estorninos forman bandadas para crear una danza hipnótica, para espantar y confundir a los halcones que las atacan. Estas fotografías son de un artista, un fotógrafo catalán, que trata de captar la belleza del vuelo de los pájaros y hace referencia al comportamiento colectivo. Ningún pájaro de estos aislados puede hacer estos movimientos, pero cuando los hacen colectivamente, crean imágenes que parecieran que están diseñadas por un ser superior, pero que sin embargo están todas coordinadas entre sí por mecanismos sutiles, entrelazadas. Y hay un equilibrio entre el arte y la ciencia mediante la fotografía, ¿no? Con las hormigas pasa lo mismo. Algunos entomólogos dicen que las hormigas existen en la Tierra mucho antes que el ser humano. Y si el ser humano no hubiera modificado el medio ambiente, vivirían mucho más aún que cuando se extingan las hormigas. Cuando se extingan. Este es un cuadro de Quino, ¿no? Quino falleció hace 4 o 5 años. Poco antes de irse nos dejó esta tira a modo de preocupación o de sentencia, cuyo humor cada uno evaluará según su saber y entender. Pero los chistes de Quino hay que tomárselos en serio, ¿no? Esta es más ácida, pero no menos perspicaz. Capaz que hay que leerla porque no Sí. se ve bien. Recuérdalo siempre, hijo. Es preferible llegar a ser el más inteligente de los tontos que el más tonto de los inteligentes. Este dilema nos interpela hoy cada vez más. Así que bueno, les agradezco su presencia y nos vamos con este humor que es reflexivo y crítico a su vez, ¿no? Muchas gracias. Sobre todo en el cerebro y la relación del cerebro, de la mente con el corazón, porque tengo entendido que el corazón, por ejemplo, incluso tiene un campo electromagnético mayor que el del cerebro. Sí, están íntimamente relacionados. Pero ¿no tendría algún comentario para aportar en ese tema de esa relación a los efectos de la conciencia del ser humano y relacionado con la ciencia, con el arte, con la tecnología? Porque digamos, es como que somos toda una entidad, no solamente el cerebro. Claro, sí, tal cual. No es que cada órgano actúe independientemente del organismo, todo está relacionado. Claro, pero no es parte de la inteligencia, el corazón, de la inteligencia. La inteligencia está, digamos, de alguna manera topografiada en el cerebro. Ah, solamente se considera en el cerebro, no se toma en cuenta. Bueno, no, ahí está. Ya entendí la pregunta. Hay diferentes partes del organismo que actúan con la misma
están directamente relacionados. La forma que tienen de actuar tanto el corazón, tanto la mente como el resto de los organismos, por ejemplo el sistema inmunológico, tienen la misma estructura y dinámica de acción frente a determinadas situaciones, ¿no? Y interactúan sobre todo a nivel de ese eje hipotálamo hipofisario que une el corazón, el sistema endocrino, el sistema circulatorio, está todo vinculado. Y además el sistema del el estrés, ¿no? El estrés que es, digamos, una reacción de todo el organismo frente a las situaciones. Creo que era algo de eso de más allá no puedo contestar. Me alcanza, gracias, muy amable. Sí. ¿Cómo va a evolucionar el cerebro humano? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo va a evolucionar el cerebro humano? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo va a evolucionar? Sé que es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero ¿cómo podría evolucionar el cerebro humano a futuro? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque fíjese que el hombre siempre se ha valido de herramientas que amplían su ser. Por ejemplo, los lentes, el bastón, los libros. El libro es una extensión de la memoria. El bastón es una extensión de los ojos. Los lentes es lo mismo, ¿no? Al final ya no sabemos bien distinguir entre lo que somos nosotros y lo que somos nuestros lentes, porque vivimos prácticamente todo el día con ellos. Entonces, esto que tenemos ahora, que algunos ven como una herramienta a la inteligencia artificial, y que puede ser una herramienta para muchas cosas, seguramente va a haber una extensión de la mente con esto. Ya la hay. Ya la hay. Lo que pasa es que como todo, hay una parte luminosa y hay una parte oscura. Generalmente tendemos a ver la parte luminosa y no vemos la parte oscura, pero la parte oscura es tan importante como la parte luminosa. Es parte del ser humano. Todos tenemos una zona luminosa y una zona oscura. Bueno, algunos también dicen que hablar de herramienta de la inteligencia artificial no es algo conveniente, porque ¿dónde está el límite entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial? ¿Y hasta qué punto? ¿Y hasta qué punto ponemos? ¿Y quién le pone el límite? ¿Y quién le pone el límite? Entonces ahí tenemos un problema. No sé, yo la verdad que no. Es el gran dilema del momento. Es una gran idea, es un gran dilema. Para el cerebro del hombre, como unidad, beneficia la inteligencia artificial a nuestro cerebro. Mire, Puede ayudar. si ustedes me disculpan, yo les voy a mostrar una foto que quedó para atrás. Sí, bueno, está bien. Miren, esto es la interacción entre la máquina y el cerebro. Hasta ahora se han hecho no experimentos. Hasta ahora la máquina ha contribuido a ayudar al organismo de muchas maneras. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Han oído hablar de Stephen Hawking? Stephen Hawking
un científico que escribió un libro que se llama La historia del tiempo, que fue brillante. Pero a los 20 años se le descubrió una enfermedad lateral amiotrófica y fue perdiendo sus capacidades funcionales. Ustedes saben, es una enfermedad que va perdiendo sus capacidades funcionales. En general, es una enfermedad que tiene una sobrevida de 2 a 5 años. Él vivió muchísimo. Y Stephen Hawking sobrevivió 55 años. Al final, tenía una silla de ruedas, en donde él hacía todo y se comunicaba con el mundo exterior a través de una computadora. Lo único que hacía para transmitir y hablar con la computadora era mover los ojos y apenas podía mover la cara. Así, él le daba mensajes a la computadora. Y siguió incluso escribiendo libros en ese estado. Pero esto que vemos acá, en la imagen, es una evolución de esa situación. Porque acá hay una interacción directa entre la mente y la computadora. E incluso podría la computadora registrar pensamientos e intenciones. Esto es a nivel experimental, pero ya se habla de esto. Incluso hay una cosa, de las que no pude decir, que hoy se habla de neuroderechos y hasta qué punto los investigadores están autorizados a investigar más allá de lo que realmente La persona quiere. la persona quiere y es ético. Y además, ¿cuál es la forma de no invadir la privacidad y la identidad del Estado? Entonces hay neuroderechos en base a todas estas experimentaciones que se están haciendo. Bueno, si no, seguimos hablando.